Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a compartir un sábado más relatos sorprendentes que son parte de nuestro mundo Ecos. Nuestra sociedad maneja ciertos cánones de belleza dentro de los cuales todos pretendemos encajar. Pero, ¿qué sucede cuando surgen cuerpos totalmente diferentes? ¿Cómo reacciona el mundo ante ellos? Y si fuera este nuestro caso, ¿qué haríamos? Apodos, desconcierto e intolerancia. Esas son las reacciones que nuestros protagonistas deben enfrentar. Nacer sin brazos, tener la apariencia de un hombre lobo o ser el hombre más alto de Colombia. Hoy vuelve a Ecos, la serie que impacta en Latinoamérica. Del Nat Geo, Tabú, Cuerpos Únicos. Comenzamos. En Colombia, el hombre más alto de todo el país sufre de gigantismo. Perfecto. En México, una mujer sin brazos realiza todo con sus pies. En la capital azteca, Jesús Fajardo es la cabeza de lo que algunos llaman la familia Lobo. ¿Azúcar normal o es plena? Personajes que han luchado toda su vida en un cuerpo señalado como tabú por la sociedad. Cualquier persona que se salga de lo que normalmente se consideran los estándares de belleza, de alguna manera amenaza esa creencia necesaria en que como nosotros vivimos, es como se debe vivir. Mucho se ha hablado del hombre lobo. Mitos y leyendas han puesto como protagonista a este supuesto hombre que se transforma en un lobo en las noches de luna llena. Pero en pleno siglo XXI y en una de las ciudades más habitadas de Latinoamérica, existe el llamado hombre lobo por algunos. Jesús Fajardo tiene 37 años y sufre de un síndrome llamado hipertricosis, una condición que pobló toda su cara y su cuerpo de vello. Se estima que hay aproximadamente 50 casos en el mundo entero. Hipertricosis congénita, que es como se conoce a la entidad que tiene aumento de la pigmentación del pelo, viene de las raíces hiper, que quiere decir aumento, y cuando hablamos de tricosis en medicina, hacemos referencia a el pelo. Entonces, hipertricosis es aumento del pelo. De los contados casos de hipertricosis que se conocen en el mundo, 11 son parientes de Jesús. Entre su bisabuela, su tío, sus 2 primos, sus 3 sobrinos, una hermana, sus 3 hijas y él. Mira, nacimos en un poblado de Zacatecas, México. Te digo, en los hombres se da más que en las mujeres, es en sí toda la cara. Y bueno, esto viene de generación en generación, desde nuestra bisabuela. Nos lo vienen transmitiendo la hipertricosis. Mi infancia fue pues muy difícil porque no era como cualquier niño normal, era un poco, pues más bien diferente a todos los niños y nos trataban mal, nos discriminaban, nos decían groserías o insultos. Aunque para algunos podría ser imposible vivir en un cuerpo así, Jesús ha aprendido a aceptar su condición. Los expertos tienen un concepto para esto, llamado resiliencia. La resiliencia se refiere a esa capacidad o posibilidad humana de integrar las situaciones difíciles en su proyecto vital, mejorándonos como ser humano, integrando valores de fundamento que nos permiten ver la existencia con mayor sentido. Ese es un proceso vital, en donde las situaciones difíciles no te dejan aplastado, sino que te permiten resortar, ir a un nivel superior, donde tú ves la vida con otro sentido, un sentido más humano, más feliz, donde descubres que una herida no es el final de la vida, sino la posibilidad de seguir viviendo. Pero Jesús no es el único afectado por este síndrome. Genéticamente, sus hijas heredaron la hipertricosis. Su hija más pequeña ya sufre rechazo en la escuela. Por
Por razones desconocidas hasta el día de hoy, Adriana Macías, de 32 años, nació sin sus 2 brazos. Yo nací sin brazos y a mis papás en esa época no supieron explicarles qué fue lo que pasó, porque no hay antecedentes de discapacidad en la familia. Pues mi mamá y mi papá eran muy jóvenes, mi mamá no estaba tomando ningún medicamento porque tengo una hermana que es un año más grande que yo y bueno, pues estaba en la época de la lactancia, así que tampoco ningún medicamento. Algo durante el desarrollo uterino hace que se detengan, que tenga el crecimiento de las extremidades. El caso de Adriana es casi único. Es una enfermedad muy poco común. Los genetistas ven a estos pacientes esporádicamente. Estamos hablando de que por ahí cada 2 o 3 años se puede llegar a ver un paciente con ese tipo de alteraciones. La gran mayoría de estos pacientes no tienen ningún otro problema de salud. ¿Qué haría la gente por ser alta? Algunas personas recurren a ejercicios o productos para crecer lo más posible. Pero sin ningún tratamiento, Asdrúbal hoy mide 2.32 metros y sigue creciendo. Mi infancia fue un poco normal, como hasta los 8 años, ¿sí? Me di cuenta, o sea, no tanto que me di cuenta, sino que obviamente siempre desde el primer día que llegué al colegio y hasta que terminé mi primaria, siempre fui el más alto de todos, sobresalía por encima de todos, era casi 40, 50 centímetros por encima de otro. Tiene una camisa triple XL, así como esta. No, no me gusta ese tipo. Gracias. Cuando me di cuenta de que Asdrúbal iba a ser alto o más grande, a los 9 años, cuando hizo la primera comunión y a los 20 días, 15 días le fue a colocar la misma ropa, ya no le quedaron buenos ni los zapatos, ni la camisa, ni el pantalón. La diferencia son 4 dedos. Pero pronto su familia entendió que Asdrúbal no solo era un niño alto, él padecía una enfermedad. ¿Sí? Lo colocamos a estudiar y empezó bien. Fue muy bien, pero a los 6 años lo llevábamos al colegio y a la cuadra o cuadra y media ya él empezaba a sentirse mal, con mareos, con ganas de vomitar, con dolor de cabeza. Ya empezaron ahí, ya nos empezamos a dar cuenta de la enfermedad de él, ¿no? Acudí a médicos de un consultorio X o Y, y ellos me decían que de pronto era una hipoglicemia, de pronto podían ser parásitos, de pronto ellos no me sabían dar una explicación. ¿Por qué? Las jaquecas. Le mandaban medicamentos, igual se les daban y él seguía. De pronto un día cualquiera estábamos en el centro de Bucaramanga y pasé por una parte, digamos, una tienda que se llama Naturista. Me dijeron que era que ahí atendía un señor. Y él le miró con unas lupas el iris de la vista y él me dijo que Asdrúbal tenía un tumor. Poco después, los médicos confirmaron que efectivamente Asdrúbal tenía un tumor que provocaba el malestar. Respondía a un síndrome muy poco común que se conoce como gigantismo. Se estiman que hay aproximadamente 100 casos en el mundo. Muchas veces lo que tenemos son tumores que producen exceso de hormona del crecimiento. Muchos de estos tumores son de un acceso difícil y de un tratamiento difícil, porque esto implica realizar en algunos casos una cirugía en la base del cráneo. Por este motivo, el difícil tratamiento, estos pacientes van a tener un crecimiento desmesurado que es en varios casos difícil de controlar. Este camino ha sido pues, de clínicas en clínicas, exámenes en exámenes, de corrillos en corrillos, por las calles. Pues un camino normal, diría yo, que cuando a uno le toca, pues le toca sobresalir. Estos cuerpos únicos son señalados como un tabú, porque cuando no encajamos, nos escondemos, nos aminoramos, sentimos que no tenemos un valor.
Aquí en Colombia no se acostumbra a ver una persona, ni siquiera un promedio de 1,90, porque es difícil ver un promedio de 1,90 acá en Colombia. Imagínense ver una persona pues más alta, por ejemplo yo que mido 2 metros 32 centímetros, pues claro, la gente se asombra que, uy, ese man será alto. A pesar del asombro que pueda generar Asdrúbal, muchos desconocen que él no ha parado de crecer, creando serias preocupaciones para él y su familia. La hipertricosis o síndrome del hombre lobo, identificada con este nombre por el exceso de pelo en el rostro, es una enfermedad muy poco frecuente que es destacada por la existencia de un exceso de cabello. Las personas que lo padecen están cubiertas completamente, a excepción de las palmas de las manos y de los pies, por un vello lanudo y largo que puede llegar a medir hasta los 25 centímetros. Solo se han documentado 50 casos. Adrián Jeftichek, nacido en 1873, era conocido como el hombre lobo, así como Bárbara Urselin, quien nació en 1629 en Kempten, Alemania. Son algunos de los casos documentados más antiguos sobre este padecimiento. Seguimos con Cuerpos Únicos. Debido a que nació sin sus 2 brazos, el cuerpo de Adriana Macías fue señalado desde pequeña como diferente. A lo largo de la historia hemos patologizado, visto como raro, como algo enfermo, a lo que no encaja. Ser una persona con una característica única no es una enfermedad. Es que todos tenemos características distintas. Aunque en el momento del nacimiento, la noticia fue traumática para sus padres, muy pronto ellos se adaptaron a la realidad y prepararon a su hija para sentirse una persona igual a todas. Ellos dejaron de investigar por qué yo había nacido sin brazos para ocuparse en qué podían hacer ahora. Así que bueno, pues buscaron unas prótesis y esa fue la opción. Al principio fue muy difícil porque los doctores se les hacía una idea un poquito futurista porque tenían ese entonces yo 2 años y medio y ellos creían que un bebé no iba a poder usar unas prótesis ni aprender a usarlas para poder entrar a los 4 años al kinder igual que mi hermana. Yo acepté ponerme las prótesis como una componenda porque a mí nunca me gustaron. De ser la princesa del cuento me iba a tocar ser el Capitán Garfio. Es cierto que puede ser difícil al inicio para una familia o para un grupo humano, pero también es más humanizador y más enriquecedor cuando la familia descubre que no es sino una característica, pero que la persona es más que esa característica. Al ver a su hermana y compañeros, todos con brazos, Adriana esperaba que algún día también le fueran a aparecer los suyos. Al ver que mi hermana tenía brazos, todos mis compañeros de la escuela tenían brazos y ver que me crecía el pelo, que me crecían los dientes, que me crecían los huesos porque crecía de estatura, pues me llevó a pensar que en algún momento me iban a terminar de crecer los brazos. Es más, yo decía, sí, en 2 años me crecen los 2 completitos. Y después, bueno, pues te das cuenta de que eso no va a pasar. Yo lo que recuerdo fue la etapa de la adolescencia, cuando te empiezas a examinar, cuando empiezas a darte cuenta de lo que tienes, de los recursos que tienes y de los sueños que quieres lograr. Y que te empiezas a comparar con personas que han logrado un sueño como el que tú quieres. Y fue entonces cuando me sentí preocupada, me sentía triste, tenía mucho miedo de ser un espectador de la vida, de que todos mis sueños pues los iba a realizar a través de otras personas. La parte más difícil es la adaptación social. Es muy frecuente que esos pacientes puedan tener rechazo de la sociedad cuando tenemos a los niños que están en el ambiente escolar, entonces pueden llegar a tener dificultades por ser indiferentes, como lo tienen la gran mayoría de los pacientes que tienen algún tipo de alteración congénita. Y bueno, pues me acerqué a mis papás a preguntarles por qué yo no tenía brazos, porque era algo que no podía cargar yo sola, que necesitaba saber para poder dar el siguiente paso. Y me dijeron algo que me cambió la vida. Me dijeron, mira Adriana, cuando tú naciste,
te quisimos como cualquier papá quiere a sus hijos, y si en ese momento el doctor nos hubiera dicho, señor, señora, cada uno córtese un brazo, se los ponemos a Adriana y Adriana se arregla, pues te los hubiéramos dado, pero no se podía. Lo que podíamos hacer era apoyarte, orientarte, y ahora tú tienes la edad suficiente para decidir qué vas a hacer con todo eso. Si te vas a quedar a llorar por lo que no tienes o si vas a luchar por tus sueños con lo que tienes. Pronto Adriana tomaría una decisión radical que sorprendería a todos. Con una altura de 2.32 metros, Asdrúbal confronta problemas a diario a causa de su gigantismo. Lo más complicado, diría yo, de ser así alto, pues son los medios de transporte, la ropa, el calzado. Muchas veces en las comidas, sentarse en un comedor, me toca sentarme de medio lado porque los pies no me dan a caber debajo de la mesa. En el baño, la regadera me da por el pecho. Son cosas incómodas que pues con el tiempo me ha tocado ir acostumbrándome cada vez más. Baje, normal, baje. Asdrúbal ha sido sometido a varias operaciones en su cerebro, donde han intentado remover el tumor, pero el problema aún no encuentra solución. Se piensa que son remanentes del tumor que causa el crecimiento. ¿Me regaló una parada esta, amable? Dicen que ya el tumor no existe, eso ya pasó. Él toma sus medicamentos en la mañana a las 6 de la mañana, pero igual todo lo que le dicen, todo lo que le dan se le hace, pero no ha dejado de crecer. Sí me preocupa bastante, porque entre más él crezca, más problemas para su cuerpo, para su salud, todo. Entre más él crezca, va a tener más problemas para todo. Sí, él se cansa mucho, le duele mucho la columna, le duele mucho las piernas, se cansa mucho, él tiene que vivir diario sentado, recostado, porque él se cansa bastante. Normalmente, las alteraciones que pueden tener estos pacientes a largo plazo son problemas cardíacos, tienen también problemas óseos, articulares, pueden tener dificultades para la locomoción y muchos de ellos pueden terminar en algunos casos inclusive en silla de ruedas. Mientras muchos pensarían que Asdrúbal podría ser un perfecto candidato para jugar baloncesto, su cuerpo no lo permitió. Alcancé a jugar básquetbol hasta selección Santander y ahí no pude pasar pues por problemas médicos referente a mi estatura, pero tuve buenas puertas abiertas para haberlo aprovechado 100%. Hay gente que me decía que por qué no explotaba mi altura en el básquetbol. Empecé a entrenar desde niño, un deporte que siempre me ha gustado, pero hasta ahí, hasta más o menos cuando tuve 18 años, ya tuve que parar. Tuve la oportunidad de viajar hacia Estados Unidos a jugar básquetbol allá, pero entonces primero la salud y después las otras cosas, y debido a eso se me cerraron esas puertas. Estos pacientes, al contrario de lo que la mayoría de las personas creerían, no son buenos deportistas ni van a ser grandes basquetbolistas como se podría esperar. El crecimiento aumentado de los huesos también implica que hay unos cambios muy importantes en la arquitectura de los huesos relacionados con los músculos, de tal manera que va a haber un desbalance entre todo el sistema muscular y el esquelético, y esto va a impedir que puedan tener un movimiento adecuado. A pesar de ser el hombre más alto de Colombia, su cuerpo le ha cerrado más de una oportunidad. No pudo terminar el colegio y tampoco encuentra trabajo que resista su altura.
Los defectos por reducción de extremidades ocurren cuando una parte o el total de ellas en el feto no se forman completamente durante el embarazo. Este defecto se describe como reducción de extremidades. Los defectos congénitos se deben tanto a factores genéticos como ambientales o a una combinación de ambos. No obstante, en aproximadamente el 70% de los casos se desconocen las causas. Actualmente conocemos personas sorprendentes que nacieron con este tipo de características que, a pesar de no tener 2 manos o 2 pies, dan ejemplo de la tenacidad y fuerza de voluntad que todos debemos tener. Un ejemplo de esto es Tony Meléndez, quien es un estupendo guitarrista, músico y compositor. O Pedro Longstaff, un excepcional pintor que no tiene brazos. También tenemos el caso muy admirable de nuestra protagonista, Adriana Mesías, quien es una abogada y conferencista famosa. Realmente increíble. Continuamos con Cuerpos Únicos. Debido a que la hipertricosis es una enfermedad genética, la posibilidad de que los hijos de Jesús sufran del mismo síndrome siempre ha estado presente. Antes de casarse con su actual esposa, él tuvo 2 hijas con sus parejas anteriores que nacieron con hipertricosis. La tercera de sus hijas, Shelly, también nació con el exceso de vello en su cara. Sí, bueno, tener mis hijas que hayan nacido con hipertricosis, pues yo no tengo ningún problema. Solamente que yo les aconsejo de que ella trate, en este caso Shelly, de echarle muchas ganas, de portarse bien con los demás, aunque los demás no se porten bien con ellos, de que si le dicen alguna grosería, pues no hacer caso, de no tomarlos en cuenta, de ignorarlos, porque hay muchos niños que pues te dicen las palabras muy directas, muy fuertes a veces. Bueno, para mí ha sido digamos, no muy difícil, porque desde el momento que yo conocí a Chuy supe que podía tener una bebé así, y bueno, la tuve y, o sea, no, se acostumbra uno a eso. Yo creo que si hubiera nacido sin vello también sería normal. Me dicen loba, y luego me salen diciendo de groserías. Les digo que ya no me digan de cosas. No tienen por qué decirme de cosas, así nací, así me mandó Dios. A los 7 años, Shelly ya ha aprendido a no avergonzarse con su cuerpo. A mí no me molesta nada. En fin, tengo lo de mi papá. Algo tenía que tener de mi familia. Como ella dice, es herencia de su papá. Así es. Jesús Fajardo descubrió temprano que él tendría que aprovechar su condición para poder ganarse la vida. Mi vida laboral empezó cuando salí de la primaria. Nomás estudié 7 años y empecé trabajando en el campo, cortando tomates o jitomates y lechugas, pepino, todo ese tipo de cosas en nuestro pueblo, en Zacatecas. Y de ahí pues después se nos presentó la oportunidad de empezar a trabajar en circos, que es donde nos daba a ganar un poco más de dinero, tomándonos fotos con la gente que iba al circo. Y pues allí duramos muchos años, como 20 años se puede decir, en circos. Y actualmente tengo familia trabajando en algunos circos en México, porque es la única forma de poder ganar un mejor sueldo y aprovechar de la condición. Lo que ha sucedido históricamente es que por tener estas variantes que llaman la atención, son personas que normalmente hemos visto asociados a los circos, y muchas veces los pacientes también han aprovechado esta oportunidad de conseguir